Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? A ley de una semana. A ley de una semana. ¿Para qué? Para las elecciones de Puerto Rico. Eso es así. Importante que cada uno ejerza su derecho al voto y lo haga con conciencia, con libertad y responsabilidad. Así que vamos a pedirle al Señor en estos días, ¿verdad?, que dé sabiduría a nuestra gente. Vote por quien usted cree que debe votar, pero hágalo responsablemente. Correcto. Así que vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta semana para que verdaderamente pues podamos responder con generosidad a esta experiencia que tenemos como pueblo. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que encienda nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Continuamos entonces, Padre, compartiendo con mucha alegría y entusiasmo esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor, y nos encontramos en el capítulo 5, un amor que se vuelve fecundo, y en ese amor que se vuelve fecundo, el amor siempre da vida. El Papa nos invitaba a acoger una nueva vida. La familia es el ámbito de la acogida de la vida. Luego nos presentaba el amor en la espera propia del embarazo. El embarazo, un tiempo maravilloso, y no perder pues esa capacidad de soñar. Veíamos entonces en el programa de ayer, continuando con amor de madre y de padre. Todo niño tiene derecho a recibir el amor de una madre y de un padre. Y compartíamos esta experiencia, una sociedad sin padre, presencia clara y bien definida de las dos figuras, la masculina y la femenina. Y entonces continuábamos compartiendo sobre una fecundidad ampliada. Muchas parejas no pueden tener hijos. Adoptar es regalar una familia a quien no la tiene. Por eso la familia sale de sí en la búsqueda solidaria. Así que continuamos entonces compartiendo, ¿verdad?, dentro de todo este caminar en este amor que se hace fecundo. Avanzamos y nos vamos ahora al número 182. Y tiene como clave que la familia demasiado diferente o separada no es fecunda. Vamos a ver por qué. ¿Por qué el Papa hace esta afirmación? Ninguna familia puede ser fecunda si se concibe como demasiado diferente o separada. No encaja. Es como una pieza de un rompecabezas, ¿verdad? No encaja. Para evitar este riesgo, recordemos que la familia de Jesús, llena de gracia y de sabiduría, no era vista como una familia rara, como un hogar extraño y alejado del pueblo. Por eso mismo a la gente le costaba reconocer la sabiduría de Jesús y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? Fíjate cómo el Papa pone unas claves bíblicas, con una frasecita que oímos en el Evangelio, pero que aquí él va a ayudarnos desde la lectura orante a reinterpretar para aplicarlas a nuestras acciones. Esto confirma que era una familia sencilla, cercana a todos, integrada con normalidad en el pueblo. Jesús tampoco creció en una relación cerrada
y absorbente con María y con José, sino que se movía gustosamente en la familia ampliada, que incluía a los parientes y amigos. No eran cerrados, no se quedaron encajonados, no. Tenían una dimensión social, comunitaria, de intercambio, de cercanía a otros y a otras. Esto explica que cuando volvían de Jerusalén, sus padres aceptaban que el niño de 12 años se perdería en la caravana en un día entero, escuchando las narraciones y compartiendo las preocupaciones de todos. Creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día. Hay que entender que en esa caravana los niños podían ir con su papá o con su mamá. Y es que cuando se hacían esas caravanas, los varones iban por un lado, las mujeres iban por otro, y en cierto punto se juntaban otra vez la familia. Entonces, María pensó que iba con José y José pensó que iba con María, y el niño se quedó en la ciudad. Se quedó. Creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día. Sin embargo, a veces sucede que algunas familias cristianas, por el lenguaje que usan, por el modo de decir las cosas, por el estilo de su trato, por la repetición constante de 2 o 3 temas, son vistas como lejanas, como separadas de la sociedad, y hasta sus propios parientes se sienten despreciados y o juzgados por ellas. Esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Tu familia se siente familia con otra familia? ¿Se siente en comunión, se siente puente, se siente integrada, o por el contrario está separada incluso de los tuyos, de los más cercanos a ti, por sangre, por apellidos, podríamos decir, ¿verdad? O se han aislado tanto que no quieren saber los unos de los otros. Un matrimonio que experimente la fuerza del amor sabe que ese amor está llamado a sanar las heridas de los abandonados, a instaurar la cultura del encuentro, a luchar por la justicia. Dios ha confiado a la familia el proyecto de hacer doméstico el mundo. Doméstico. ¿Qué quiere decir doméstico? Domesticado, es decir, saludable, cercano, acogedor. Que nos ayudemos unos a los otros, y no, por lo tanto, lo contrario doméstico es salvaje. O sea, no es agresivo, no es violento, no es dañino, no es maltratante. Luchas, trabajas, tiras puentes de esta, podríamos decir, domesticidad, o por el contrario, eres la oposición. Para que todos lleguen a sentir a cada ser humano como un hermano. Esto lo resalta más el Papa en esta nueva carta que ha escrito, Fratelli Tutti, donde habla de esa fraternidad universal que más adelante estudiaremos y analizaremos. Una mirada atenta a la vida cotidiana de los hombres y mujeres de hoy muestran inmediatamente la necesidad que hay por todos lados de una robusta inyección de espíritu familiar. Espíritu familiar, sentirnos familia, sentirnos acogidos, sentirnos que tus problemas son mis problemas, que tus luchas son mis luchas, que tus dolores son mis dolores, que mis alegrías son las tuyas también. Es decir, esa vida íntima, profunda, alegre, gozosa, que comparte todo. No solo la organización de la vida común se topa cada vez más con una burocracia del todo extraña a las uniones humanas fundamentales, sino incluso las costumbres sociales y políticas muestran a menudo signos de degradación. En cambio, las familias abiertas y solidarias hacen espacio a los pobres, son capaces de tejer una amistad con quienes lo están pasando peor que ellas. Si realmente les importa el Evangelio, no pueden olvidar lo que dice Jesús, que cada vez que lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. ¿Dónde aprende un niño a ser social en la familia? ¿Dónde aprende un niño a ser servicial en la familia? ¿Dónde aprende un niño a ser egoísta en la familia? Claro. O sea, lo positivo y lo negativo siempre se da en la familia. De ahí la importancia de una experiencia de fe profunda. Y nosotros, estas claves, ¿verdad?, las estamos siguiendo por la enseñanza del Evangelio. La alegría que brota del Evangelio nos hace entender que el amor es un gran don.
la alegría del amor hecho familia, la alegría del amor hecho evangelio, la alegría del amor hecho carne, la alegría del amor hecho expresión, caricia, tantas cosas. Fecundidad. Pero es real. Adopción, asistencia, compañerismo. Y por eso la importancia de un padre y una madre. Y no me aíslo, todo lo contrario, me inserto, me meto con los demás, me enfango con los demás, camino con los demás. En definitiva, viven lo que se nos pide con tanta elocuencia en este texto. Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Porque si luego ellos te invitan a ti, esa será tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás dichoso. Serás dichoso. He aquí el secreto de una familia feliz. Es interesante cuando uno lee la vida de los santos y se da cuenta que en su familia practicaban la caridad, practicaban la ayuda, practicaban unos valores que se van transmitiendo. Y esto hace que los miembros más jóvenes aprendan a vivir sirviendo, a vivir amando. Son amados y ellos aman. A vivir observando, ayudando. Y esto crea comunión, esto crea celebración, esto crea puentes de armonía, puentes de cercanía, puentes que unen y no separan. Con el testimonio y también con la palabra, las familias hablan de Jesús a los demás. Hablan. Ahora que estamos en la pandemia, ¿no? Interesante cómo en el seno de la familia podemos celebrar. A veces algunas personas dicen, es que no podemos ir a la iglesia. Es que la iglesia está en tu casa, no tienes que ir no puedes ir al templo. La primera iglesia doméstica, ¿verdad? Ahora, ¿qué haces con la palabra de Dios? Dialogas esa palabra de Dios con tus hijos, con tus hijas, con tu papá, con tu mamá. ¿Cómo puedes hacer que esa palabra de Dios se convierta en fuente de vida? ¿Y qué proyecto brota? Ahora que va a empezar la Navidad, ¿cómo vamos a preparar la Navidad de este año? ¿Qué vamos a hacer en el hogar para que cada adorno que pongamos sea expresión de nuestra fe familiar? Que no quiere simplemente celebrar al interior, sino que desea también incorporar a los de fuera. Y quizás se pueden hacer adornos de Navidad con recortes de periódicos que traigan al hogar situaciones que están viviendo los de fuera. Y no simplemente poner unos adornos ahí por ponerlo. Claro. Todo el recorrido que a lo mejor esta pandemia les ha hecho vivir como familia, estos 7 u 8 meses, ¿qué hemos hecho como familia? ¿Cómo hemos ido creciendo en nuestro amor, en nuestra comunidad, en la palabra, en el amor, en el gesto, en el compartir? Todas estas formas que hay que uno puede decir, pues vamos a celebrar esta Navidad de una manera distinta, pero más consciente de. Por ejemplo, el árbol de Navidad es un signo de la familia, ¿no? Y ese árbol de Navidad tiene ramas. Y en esas ramas pues ponemos unas bolitas, unos adornos. ¿Qué frutos? Porque esos son los frutos, ¿no? Sobre esas bolitas podemos poner, ha habido armonía, paz. Y busquemos palabras que no sean las de siempre, porque siempre hay mucha paz, mucha fe, mucha alegría, mucho gozo. No. Vamos a ver qué palabras descubres como un fruto verdadero que se ha dado en tu hogar. Quizás la comprensión, pero una comprensión específica. Quizás el aprendizaje, pero el aprendizaje específico de cosas concretas. Hemos aprendido a lavar, hemos aprendido a planchar. No lo digo simplemente porque se haga, sino cómo he ayudado al crecimiento de cosas que antes no hacía y que ahora, por la pandemia, he aprendido a hacer en beneficio de mi familia, en beneficio de mi comunidad. O me he quedado encerrado. Todavía nos quedan 2 meses. ¿Verdad? Octubre no ha terminado. Hoy estamos a 25 precisamente. Estamos 26, a 2 meses. A 26. Estamos a 2 meses de la Navidad. Entonces, ¿cómo podemos ir preparando? ¿Cómo podemos ir anhelando, deseando que esta Navidad sea distinta, diferente? ¿Qué regalitos vamos a preparar para llevar a otros o que lleguen a otros lugares? Invéntatela, sé creativo. Sí, padre, a 27, el tiempo es de Dios, no sabemos si es 25, 26 o 27, pero sí, estamos seguros que es 27.
Primero 25. Fue 26. Es que como estábamos hablando de la Navidad, 25, 26 después, la ¿verdad? La Navidad nuestra comienza el 25 y termina ¿Ya? el 7 Esos son los frutos de este programa que estamos teniendo con ustedes, ¿ves? Que y así vamos viviendo. Es la experiencia que vive el cristiano después del 25, todas las festividades que hay hasta llegar a la fiesta de la Sagrada Familia. La Candelaria. Seguro. Por eso, ¿verdad? Con el testimonio y también con las palabras, las familias hablan de Jesús a los demás, transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Léase otra vez, porque esas palabras están bien interesantes. Con el testimonio. Con el testimonio, fíjese. Y también con la palabra. La palabra. Las familias hablan de Jesús a los demás. Habla, es decir, con tu testimonio. La gente te ve actuar, saludar, llamar. Y hay gente que se está dando cuenta. Jesús está en esa casa. Porque en esa gente se nota que hay algo distinto, hay algo nuevo. Transmiten la fe, despiertan el deseo de Dios y muestran la belleza del Evangelio y del estilo de vida que nos propone. Porque Navidad es pensar en el otro. Navidad es abrirnos al otro. Navidad es compartir con el otro. ¿Qué voy a compartir en esta Navidad desde mi experiencia de estos meses? ¿Qué voy a dar? ¿Qué rayo de esperanza? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué estrella guía mi camino? Así, los matrimonios cristianos pintan el gris del espacio público, llenándolo del color de la fraternidad, en la sensibilidad social, de la defensa de los frágiles, de la fe luminosa, de la esperanza activa. Esperanza activa, que no defrauda, que mantiene en el camino, en la lucha, en el proyecto, hacia adelante. Su fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad. Es lo que decíamos ahorita, hacer presente el amor de Dios de miles maneras. ¿Cuáles maneras me las voy a ingeniar para que la Navidad de este año sea sin pandemia? Sí, que no nos agobie la pandemia, que no nos ahogue la pandemia. No. Y esto lo digo no simplemente por decirlo, ¿verdad? O sea, que no nos estrangule la Navidad una situación difícil, sino todo lo contrario. ¿Qué proyecto? ¿Cómo puedo envolver a mi familia en un proyecto de Navidad? Porque Navidad es nacer, es novedad, es algo distinto, es esperanza, como dice aquí. Esperanza activa, que mueve, que motiva, que empuja. Y que su fecundidad se amplía y se traduce en miles de maneras de hacer presente el amor de Dios en la sociedad. Hacer presente el amor de Dios en la sociedad. Discernir el cuerpo. Nos dirá el Papa Francisco en el numeral 185. En esta línea es conveniente tomar muy en serio un texto bíblico que suele ser interpretado fuera de su contexto o de una manera muy general, con lo cual se puede descuidar su sentido más inmediato y directo, que es marcadamente social. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos del 17 al 34, porque conviene leer el texto para que nos situemos en qué es lo que el Papa nos quiere decir. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versos del 17 al 34. Recordemos que Corintio era una ciudad muy especial. Corintio era puerto de mar y ahí había de todo un poco, como en botija, como decíamos, como en la farmacia, que hay de todo. Corintio, cuando Pablo escribe esta carta, vive un problema real, una situación muy concreta. Repetimos, 1 Corintios, capítulo 11, versos del 17 al 34. Ágape y Eucaristía. Para que entiendan, la Eucaristía estaba precedida de un ágape, de una comida. No es como ahora que nosotros, ¿verdad?, simplemente tenemos el rito eucarístico. No,
este rito eucarístico estaba inserto en una celebración más amplia. Y es de lo que va a hablar aquí el apóstol. Y por eso previene y nos ayuda a entender actitudes que fueron, podríamos decir, dañándose, destruyéndose por el egoísmo. Siguiendo con mis advertencias, hay algo que no alabo, que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Sus reuniones, ¿a qué reunión se debía? A la reunión que hacían en el Día del Señor. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes. Primer problema, divisiones. Y en parte lo creo, porque es inevitable que haya divisiones entre ustedes para que se muestre quiénes son los auténticos. Ahí Pablo empieza a decir que haya divisiones no nos tiene que extrañar, pero estas divisiones nos descubren quiénes son los que auténticamente viven lo que hay que vivir. Y así resulta que cuando se reúnen, no comen la cena del Señor. Invitaban a la cena del Señor, que era la cena del Señor, una asamblea de fe, donde se compartían alimentos además de el rito propio eucarístico. Porque cada uno se adelanta a consumir su propia cena. Es decir, que ya cada uno llevaba lo suyo, su loncherita. Y mientras uno pasa hambre, otro se emborracha. No tienen sus casas para comer y beber. Si no se engañen, si usted va a comer en su casa, pues comérselo en su casa tranquilamente. Pero no vaya a la asamblea, ¿a qué? A hacer opulencia. A decir, yo tengo mucho y tú no tienes nada. Aparentar, ¿verdad? ¿O es que desprecian la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que nada poseen? ¿Qué pasaba? Que los pobres que participaban también de esa asamblea, pues no traían grandes alimentos, ¿verdad? Grandes platos de comida. ¿Qué puedo decirles? Voy a alabarlos. En esto no puedo alabarlos. Y ahora Pablo se cifra en lo esencial, en lo propiamente eucarístico. ¿Qué es lo esencial? Y lo esencial es que cuando celebramos la cena del Señor, todos comemos la misma porción. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Esto es lo propio, ¿no? Lo que nosotros hacemos en el rito que actualmente celebramos. Nosotros nos reunimos no en un ágape amplio, sino en un ágape más reducido espiritual, donde la palabra y el sacramento lo recibimos. Claro, hay experiencias de comunidad que después tienen su fiestecita, su encuentro. Se ha retomado, pero no dentro de la celebración. Entonces Pablo está diciendo, si Jesús lo hizo por la entrega, o sea, no es cuestión de comilonas y bebelonas. Eso no es lo más importante. Es la fraternidad, el don de ayudarnos. Y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Es lo que hacemos nosotros los domingos, especialmente, ¿verdad? En la Eucaristía. Comemos el pan, comemos el vino en una porción pequeña, anunciando que la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él venga a buscarnos. Por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, comete pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Porque indignamente, porque está hartándose de un montón de alimentos para decir, yo sí tengo y tú no tienes, muérete de hambre. En consecuencia, que cada uno se examine antes de comer el pan y beber la copa. Quien come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, discernir el cuerpo del Señor, lo que Dios quiere. Come y bebe su propia condena. De ahí que no podemos acercarnos a la comunión si no estamos en comunión con los hermanos o hermanas. Esta es la causa de que haya entre ustedes muchos enfermos y débiles y que mueran tantos. ¿A qué se está refiriendo? Esa vida espiritual que está
matando a la comunidad, porque no hay ilusión, hay chisme, hay bochinche, hay divisiones grandísimas que apartan a unos y dividen a otros. Si nos examinamos nosotros mismos, no seremos juzgados. Y si nos juzga el Señor, es para corregirnos, a fin de que no seamos condenados con el mundo. Así, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Es decir, los que traen y los que no traen. No sé que vengan uno y se lo coman todo adelante y dejen a los demás sin nada. Si uno tiene hambre, coma en su casa. Come en su casa. Así no se reunirán para ser condenados. Es decir, si te vas a comer la comida de los demás porque eres un glotón, pues tú tienes en tu casa, come tranquilamente en tu casa. Pero no vayas de afrentado, es lo que está diciendo. O comas en tu casa y vuelvas y te vayas al otro lado y comas también. Los asuntos restantes los resolveré cuando vaya. Como ven, San Pablo es un hombre práctico y ya se cometen abusos. Y Pablo está diciendo, no ha de ser así entre nosotros los cristianos. Por eso hay que aprender a discernir el cuerpo del Señor, a discernir la comunión. Continuamos en el texto del Papa. Se trata, ¿verdad?, de 1 Corintios 11, 17, 34, donde San Pablo enfrenta una situación vergonzosa de la comunidad. Ahora lo voy a explicar. Allí, algunas personas acomodadas tendían a discriminar a los pobres, y esto se producía incluso en el ágape que acompañaba a la celebración de la Eucaristía. Discrimina, tú para allá y nosotros para acá. Mientras los ricos gustaban sus manjares, los pobres se quedaban mirando y sin tener que comer. Así, uno pasa hambre y el otro está borracho. ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿O tenéis tampoco a la iglesia de Dios que humilláis a los pobres? ¿Por qué esto? Porque la evangelización se había hecho en una comunidad abierta, una comunidad de gente acomodada y una comunidad de gente pobre, pero todos celebraban el ágape, la cena del Señor, no había distinción. Pero algunos acomodados iban con sus opulentos loncheras, mientras los otros pues no tenían y no lo compartían. Pablo corrige este nefasto comportamiento. La Eucaristía reclama la integración en un único cuerpo eclesial. Quien se acerca al cuerpo y a la sangre de Cristo no puede al mismo tiempo ofender este mismo cuerpo, provocando escandalosas divisiones y discriminaciones entre sus miembros. Algo que tenemos que preguntarnos, cuando yo voy a la Eucaristía, ¿discrimino? ¿Saco de mi corazón rechazo? ¿Tú allá y yo acá? ¿Cómo es mi comportamiento? Se trata, pues, de discernir el cuerpo del Señor, de reconocerlo con fe y caridad, tanto en los signos sacramentales como en la comunidad de otro modo. Se come y se bebe la propia condenación. Este texto bíblico es una seria advertencia para las familias que se encierran en su propia comodidad y se aíslan. Ven, cuando te aíslas, cuando te encierras en lo tuyo, cuando no eres capaz de abrirte a los demás, de ayudar a quien puedes ayudar. Pero más particularmente para las familias que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de las familias pobres y más necesitadas. ¿Has ayudado a alguna familia pobre en estos días? ¿Te has dado cuenta de algún vecino, de alguien que necesita tu ayuda y sin embargo te has o me he manifestado indiferente? La celebración eucarística se convierte así en un constante llamado para que cada cual se examine, en orden a abrir las puertas de la propia familia a una mayor comunión con los descartables de la sociedad, y entonces sí, recibir el sacramento del amor eucarístico que nos hace un solo cuerpo. Fíjate que esa palabra descartable es terrible, una palabra que se está usando últimamente mucho. Eres un descartable, un desechado de la sociedad. O sea, tú no vales nada, tú no sirves nada, aquí no te quiero. Entre nosotros no puede ser así. No hay que olvidar que la mística del sacramento tiene un carácter social. Cuando quienes comulgan se resisten a dejarse impulsar en un compromiso con los pobres y sufrientes,
o consienten distintas formas de división, de desprecio y de inequidad. La Eucaristía es recibida indignamente. Tengo que preguntarme, mi participación en el templo, donde participo, ¿verdad?, ordinariamente con una comunidad, me lleva a mirar a otras personas. Me acuerdo de los pobres, no porque me hacen una colecta en la iglesia, sino qué pobres verdaderamente yo tengo desde mi familia escogidos para ayudar. Y aquí pensemos en la Navidad. O sea, ¿qué familia pobre está en Navidad? Yo quisiera ayudar. ¿Qué persona necesita? Que yo me he dado cuenta. Y Navidad es cualquier día de la semana. O sea, Navidad no es el 25 o el 26 o el 27. No. ¿Quién necesita mi ayuda? Para que en ella nazca el amor de Dios a través de un gesto que brota de la Eucaristía y que me hace a mí ser servidor del amor. En cambio, las familias que se alimentan de la Eucaristía con adecuada disposición refuerzan su deseo de fraternidad, su sentido social y su compromiso con los necesitados. 3 claves. Deseo de fraternidad es reforzado, ese sentido social que me hace mirar el entorno y mi compromiso especialmente con los más necesitados. Pausamos y regresamos en breve. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
Bien, continuamos compartiendo en este su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito, la exhortación apostólica del Papa Francisco, y nos encontramos en el capítulo número 5, un amor que se hace fecundo, y estábamos compartiendo en el segmento anterior discernir, ¿verdad?, el cuerpo, y compartíamos entonces esta carta primera de Corintios de San Pablo, ¿verdad? La comunidad de Corintios 11, 17, 34, donde dice: allí acudían algunas personas acomodadas, tendían a discriminar a los pobres, y esto se producía incluso en el ágape que acompañaba a la celebración eucarística. Por eso San Pablo nos exhorta, y el Papa Francisco, a tomar en serio la celebración de la Eucaristía, abrir las puertas de la propia familia a una mayor comunión. Y seguimos dando pasitos en este quinto capítulo, y vamos a hablar sobre la vida en la familia grande, ¿verdad? No aislarse de la familia ampliada. ¿Cuál es esa familia ampliada? Vamos a ver qué nos dice el Papa. El pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la familia ampliada, donde están los padres, los tíos, los primos e incluso los vecinos. Así que, como ve, es como cuando vamos al río y tiramos una piedra, empiezan a salir esos círculos concéntricos, ¿verdad? Padres, tíos, primos, incluso los vecinos. En esa familia grande puede haber algunos necesitados de ayuda, o al menos de compañía y de gestos de afecto. O pueden haber grandes sufrimientos que necesitan un consuelo. Es interesante en comunidades cuando se funda una urbanización nueva, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y se mudan parejas jóvenes. Y entonces ese vecindario crecen todos juntos y todos se sienten responsables de todo. Y son no los tíos de la sangre, sino los tíos vecinos. Y se van creando familias. Y eso ayuda, porque entonces un vecino colabora con el otro y educa. Y esos muchachos o muchachas forman, pues eso, se sienten de verdad familia extendida. Yo crecí en un barrio así, y eso pues me trae gratos recuerdos de los juegos comunitarios, de la corrida que se hacía, ¿no? Juegos al esconder, juegos a la playa, qué sé yo, tantas cosas bonitas que formaron ciertamente mi carácter y me han hecho pues, vivir abierto a la comunidad. A la comunidad. El individualismo de estos tiempos a veces lleva a encerrarse en un pequeño nido de seguridad y a sentir a los otros como un peligro molesto. Un peligro que tienen los muchachos de hoy, a base de tanta computadora, tanto internet, se ha perdido un poco el juego comunitario. Y más en esta época de la pandemia, ¿verdad? Entonces, en la escuela es el único lugar donde se tenía más o menos este intercambio, y ahora con la pandemia peor todavía. Correcto. Yo creo que esto se vio mucho, el volver a retomar estos juegos de antes, desde el huracán María, cuando ocurrió tanto tiempo, ¿verdad? Pues se sacaron las bicicletas que estaban todas enmohecidas y se prepararon, los juegos de mesa se desempolvaron y volvieron y en medio de la pandemia esto también volvió como que a resurgir de una manera u otra. Claro, en el huracán María todo el mundo se quedó incomunicado, por ende tenían que buscar otras maneras para entretenerse. Ahora el peligro es que no podemos salir y hay que buscar jugar juntos a través de las redes sociales, cómo crear vínculos que no nos aíslen, sino que nos hagan conectar. Sin embargo, ese aislamiento no brinda más paz y felicidad, sino que cierra el corazón de la familia y la priva de la amplitud de la existencia. Y pongo una comparación con esto. Fíjate, ese aislamiento que a veces se tiene en los hogares, en la familia, no brinda paz y felicidad. Contrario al aislamiento que pueden ejercer o realizar aquellas personas que por vocación se aíslan en un monasterio a llevar una vida de oración, de penitencia, de contemplación, y cuando tú llegas allá se conecta. Entonces es interesante, ¿no? Porque cuando uno visita un monasterio de vida contemplativa, uno a veces se admira decir, y estas monjas saben más cosas que yo que estoy afuera. ¿Por qué? Porque se mantienen en esa dinámica de la cercanía, pero también el aislamiento, que no
me bloquee totalmente. Ser hijos. En primer lugar, hablemos de los propios padres. Jesús recordaba a los fariseos que el abandono de los padres está en contra de la ley de Dios. A nadie le hace bien perder la conciencia de ser hijo. Esto es importante. Si te olvidas de tu padre y de tu madre, pierdes esa conciencia, pierdes ese amor. Te aíslas, te destruyes, te mueres. En cada persona, incluso cuando se llega a la edad de adulto o anciano, también si se convierte en padre, si ocupa un sitio de responsabilidad por debajo de todo esto, permanece la identidad del hijo. Todos somos hijos, y esto nos reconduce siempre al hecho de que la vida no nos la hemos dado nosotros mismos, sino que la hemos recibido. El gran don de la vida es el primer regalo que nos ha sido dado. Preciosa frase, preciosa expresión. Por eso, el cual... Perdón. La vida no nos la hemos dado a nosotros mismos, sino que la hemos recibido. Es don, es regalo. Y por eso no importa, y esta es la conciencia que debemos cada vez más defender, ¿verdad? Y la defensa, no importa si mi mamá o mi papá son los que sea, pero ha sido mi papá y mi mamá. Y por lo menos me dieron la vida. Y eso es un don inestimable. Máxime cuando esa vida también se ha hecho cristiana a través de la fe que me han regalado, que nos han regalado. El gran don de la vida es el primer regalo que nos ha sido dado. Por eso el cuarto mandamiento pide a los hijos que honren al padre y a la madre. Este mandamiento viene inmediatamente después de los que se refieren a Dios mismo. En efecto, encierra algo sagrado, algo divino, algo que está en la raíz de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Y en la formulación bíblica del cuarto mandamiento se añade. Y esta es la bendición. A veces, por la brevedad del texto, no lo leemos del todo, ¿no? Pero el mandamiento cuarto dice, honra a tu padre y a tu madre. Y dice además, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Si honras a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida. Es decir, la misma bendición que tú eres para tu padre y tu madre, la tendrás tú, si lo honras. El vínculo virtuoso entre las generaciones es garantía de futuro y es garantía de una historia verdaderamente humana. Vínculo, ¿no? De generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos. Una sociedad de hijos que no honran a sus padres es una sociedad sin honor. El Papa continuamente repite esto. Es un pueblo que no tiene historia, es un pueblo que no ama a sus mayores, es un pueblo condenado a morir. Es una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y ávidos. Pero la moneda tiene otra cara. Abandonará el hombre a su padre y a su madre, dice la palabra de Dios. Iniciará una nueva aventura. Tu padre y tu madre es lo que tú más quieres, pero estás llamado también a abandonarlo, a dejarlo, a lanzarte a la aventura de formar un nuevo hogar, una nueva familia. Esto a veces no se cumple y el matrimonio no termina de asumirse porque no se ha hecho esa renuncia y esa entrega. Hay un refrán que dice, el que se casa, casa quiere. Si no se vaya a vivir con los suegros ni con su padre. Ni con su padre. Haga su casita. El que se casa para su casa. Eso es. Los padres no deben ser abandonados ni descuidados, pero para unirse en matrimonio hay que dejarlos, de manera que el nuevo hogar sea la morada, la protección, la plataforma y el proyecto, y sea posible convertirse de verdad en una sola carne. Léanse eso otra vez porque es interesante. Los padres no deben ser abandonados ni descuidados, pero para unirse en matrimonio hay que dejarlos. Hay que dejarlo. Y esto es un corte. Esto es una conversión pastoral que tiene que darse.
¿Por qué? De manera que el nuevo hogar sea la morada. Fíjense, sea morada, no simplemente casa, morada. Bíblicamente quiere decir un lugar íntimo, profundo de esta nueva pareja. La protección. Se ayudan, se sienten cobijados. La plataforma. De la que se lanzan. Y el proyecto. Algo nuevo, distinto. Y sea posible convertirse de verdad en una sola carne. Una unidad. Una unidad. Por eso es tan importante que las parejas, en una de sus decisiones fundamentales antes de casarse, tengan ya un lugar específico, quieran tener su propia casa. En algunos matrimonios ocurre que se ocultan muchas cosas al principio, al propio cónyuge, que en cambio se hablan con los propios padres, hasta el punto que importan más las opiniones de los padres que los sentimientos y opiniones del cónyuge. Si usted se casó, se casó. Si usted se casa con esta mujer es porque esta mujer es lo principal en su vida. Si usted se casa con este hombre es porque este es su mejor amigo. Entonces, está bien consultar, pero primero con quién tienes que hacerlo, con tu esposa, si eres varón, o con tu esposo, si eres dama. Correcto. No es fácil sostener esta situación por mucho tiempo. Y eso a veces pasa con la comida, y que el mejor arroz es el de mi mamá. Y le empieza a echar fiero a la esposa en vez de, ¿verdad? O al revés. Ay, porque en mi casa, dicen las mujeres muchas veces, porque voy para mi casa, y esta que esta es nuestra casa. No es fácil sostener esta situación por mucho tiempo, y solo cabe de manera provisoria, mientras se crean las condiciones para crecer en la confianza y en la comunicación. Solo se crece en la confianza y en la comunicación si somos capaces de hablar, de intimidad, no solo la vida corporal, sino los pensamientos, las ideas, los sueños, los deseos más profundos. El matrimonio desafía a encontrar una nueva manera de ser hijos. Porque sigo siendo hijo, pero tú en tu casa y yo en la mía. Y esto abre un proyecto nuevo. Y uno goza, ¿verdad?, visitándolo. Pero no se pueden meter en la vida de este nuevo hogar, de este nuevo matrimonio. Ni a mandarlo, ni a organizarlo, y ustedes tienen que hacer esto, no. Ya son dos adultos. Correcto. O sea, no son dos muchachitos. Por eso se necesita cierta edad de responsabilidad, de madurez para tomar esa decisión. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. En ser hijos, ¿verdad? En esa vida, en la familia grande, en honrar al padre y a la madre. Y el matrimonio desafía a encontrar una nueva manera de ser hijos. Para que se prolonguen tus días en bendición, bendición de servicio, de amor y de paz. Oramos. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestras súplicas. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. En este su programa, Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Buenas tardes. Adiós.